Buenos días, Buenos profesora. días, maestra. Buenos días. Buenos días. A ver, hijos, ¿en qué me quedé ayer que vimos? A ver, Iván, por favor. Sí, maestra. Nos quedamos en las excepciones del artículo 123, que hablaba sobre los militares, los ministerios públicos y demás órganos de O sea, que seguridad. son... Pero el tema que estamos viendo son sujetos del derecho del trabajo, ¿o cuál es el que estamos viendo, hijo? Por favor. Sí, profesora. A ver, María Esmeralda. Sí, profesora, el tema que estamos viendo son los sujetos del derecho. Ajá. Y estamos viendo la subordinación, por eso hablamos de los casos de excepción, en que hay personas que están subordinadas, que son personas físicas que realizan un trabajo personal, pero que no son para la ley trabajadores, porque estamos hablando de la subordinación, ¿no? A ver, hijos, contéstenme sí, no. Sí, profesora. Gracias. Bueno, porque parece que todavía están dormidos. Bueno, a ver, hijos, entonces estábamos viendo lo que es trabajador. Entonces, para ser trabajador desde el punto de vista de la Ley Federal del Trabajo, tiene que ser una persona física que realiza un trabajo personal subordinado. Si no tiene esas características, recordemos que no va a ser trabajador. O sea, por ejemplo, una persona dueña de su taxi y que lo trabaja, perdón, hijo, y que trabaja en su taxi, pues es trabajador, pero no está subordinado y por lo tanto no está dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo. ¿Alguno de ustedes me quiere dar otro ejemplo, por favor? De que una persona que trabaje, pero que no sea trabajador dentro de la ley. Eric, por favor. Eric, Roberto. No se activaba el micrófono. ¿Podrían ser por ejemplo, ahorita que se llaman mucho los repartidores, como Didi o Uber? No, porque ellos sí están subordinados de alguna manera, Eric. A ver, María Esmeralda, y después Daniela y después Ana Beatriz. María Esmeralda. ¿Podrían ser los comerciantes? Exacto, los comerciantes, los que venden fruta y eso, o ropa, pero que no están bajo las órdenes de nadie. Bien, a ver, después dije María Esmeralda o Daniela, perdón, Daniela. Bueno, pues los abogados que tienen su propio despacho. Exacto, todos los profesionistas, puede ser también un dentista, ¿verdad? Ana Beatriz. Los del comercio informal, así los que tienen puestos de dulces o... También los del comercio informal. Bien, gracias, Ana Beatriz. Entonces, eso es para que seas un trabajador dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo, debes entonces tener estas tres características. Ser persona física que realiza un trabajo personal y subordinado. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Bueno, ahora vamos a ver qué es un trabajador de confianza. ¿Quieren leer su artículo 9, por favor, de su ley, hijos? A ver, María Esmeralda, por favor. Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Bueno, sí, síguele. ¿Ya? Sí, profesora. Ok. A ver, hijos, vuelven a leer ya en voz baja y con sus ojos ese artículo. Y si yo les pregunto, hay un velador que cuida una empresa en la noche, ¿él es trabajador de confianza? ¿Qué contestarían? Y lean su artículo 9. ¿Podría ser que sí?
¿Por qué, María Esmeralda? Dime. Porque el velador se encarga de vigilar, pues en este caso la empresa, pues durante el Ujú. turno de la noche, por así decirlo. Y el artículo dice que, pues, las funciones de confianza son las que se refieren a vigilancia específicamente. Bueno, en este caso. Ujú. Obviamente, María Esmeralda no es un trabajador de confianza, pero es por lo que yo quería que ustedes me comentaran, como tú me comentaste, María Esmeralda, porque vean que el artículo no está claro, no está preciso, y tan no está claro ni está preciso que podemos confundirnos e interpretarlo de otra manera, como lo hizo María Esmeralda, que fue la única que se atrevió a darme su comentario. Bueno, a ver, hijos, para empezar, vamos a hacer un poquito de historia también y para que entendamos lo que es un trabajador de confianza. Un trabajador de confianza pues va a tener las mismas características que un trabajador en general. Va a ser una persona física que realiza un trabajo personal y subordinado. Para empezar, esas tres características, esos tres elementos los debe de tener. ¿Por qué vamos a hacer un poquito de historia? Porque cuando nace y surge el artículo 123 constitucional, hijos, nunca se habló de trabajador de confianza. Y obviamente fue una figura que fue rescatando el patrón fue el que realmente hizo que el legislador pusiera ya en la Ley Federal del Trabajo y de 1931 y obviamente en la Ley Federal del Trabajo de 1970 ya puso, digamos, ese término de trabajador de confianza, ¿sí? Entonces, si lo rescata el patrón, si lo pone el patrón, obviamente es porque no va a beneficiar tanto a un trabajador. Pero, ¿qué es un trabajador de confianza, hijos? Es aquel que sería como casi también como un patrón, hijos. O sea, va a representar los intereses de un patrón, va a representar lo que es realmente el patrón. En este sentido, digamos, sería como el que cuida al patrón, el que lo cuida de los demás trabajadores, que lo representa a veces ante los demás trabajadores. Entonces, un trabajador de confianza, de él depende mucho la buena marcha, ya sea de la empresa, de su departamento, de su oficina, de lo que le asignen a él va a ordenar, él va a mandar, él va a decidir. Y vean que estoy hablando de decisión por una razón, hijos. Obviamente, a las personas no nos gusta tomar decisiones. ¿Y por qué no nos gusta tomar decisiones? Porque no nos gustan a veces las consecuencias que traen nuestras decisiones. No queremos tener, perdón, hijo, no queremos a veces esta toma de decisiones por la situación de que nos podemos hacer o nos tenemos que hacer responsables de esa decisión. Y entonces por eso no nos gusta mucho tomar las decisiones y preferimos que las tomen otros por nosotros. En este contexto, obviamente, tenemos que un trabajador de confianza, insisto, es la persona que el patrón lo pone a cargo de algo. Él va a decidir, a lo mejor hasta va a manejar el dinero, a lo mejor va a tomar decisiones sobre compras, o en otras palabras, puede tomar hasta decisiones como contratar o despedir a un trabajador, porque va a ser el que represente, como le estoy diciendo, los intereses y al propio patrón. Entonces, si están entendiendo esta conceptualización que les estoy dando de lo que es un trabajador de confianza, en su FES de Aragón, ¿quién sería trabajador de confianza? ¿Quién se imagina que puede ser trabajador de confianza en su Facultad de Estudios Superiores Aragón? ¿El jefe de carrera? El jefe de carrera, muy bien, Samantha. Ahora es jefa.
la jefa de carrera, bien, Samantha, ¿quién más? El director. El director, Eric Roberto, muy bien. Y todos los jefes de todos los departamentos, no sé si me entienden. Si hay el de servicios escolares, no sé, el de en el secretario que administra, o sea, todas las personas que toman decisiones que van a representar los intereses de un patrón serían trabajadores de confianza. Ahora, ¿por qué se da esta categoría? Porque los trabajadores de confianza son necesarios, hijos. Pero es un puesto o son puestos que debe de elegir el propio patrón. ¿Por qué el propio patrón? Porque el patrón es el que pues, va a decidir quién le va a cuidar las espaldas, quizá quién sea el mejor trabajador desde su punto de vista, y entonces siendo así su mejor trabajador, pues lo va a elegir. En cambio, los otros tipos de trabajadores, hijos, quien los puede elegir o quienes pueden ser ir en ascenso, lo tiene que decir quizá el contrato colectivo o en su caso puede ser el sindicato, perdón, hijo, el sindicato, y entonces el patrón a veces no elige a los trabajadores de otros puestos. Quien los elige, les digo, puede ser quizá por lo que diga el contrato colectivo, por lo que diga el propio sindicato, y en esas circunstancias, por eso el trabajador de confianza fue una figura que rescata el patrón y con los trabajadores de confianza, digamos, que no se pueden meter o no tienen por qué meterse los demás trabajadores. Entonces, sí hay una razón de ser de que existan los trabajadores de confianza, pero solamente y desde mi punto de vista, la parte general, como habla la ley en el artículo 9 en su primera parte. Entonces son aquellos que inspeccionan, vigilan, fiscalizan, dan órdenes y obviamente tiene que ser de manera general, o sea, que es el jefe, el que ordena a los demás trabajadores, manda a los demás trabajadores, como les digo, hasta asume responsabilidades. Y por eso hasta toma de decisiones. Pero la segunda parte, la que dice que hace trabajos personales para el patrón, pues ahí como que menos todavía nos queda claro, porque ya dijimos ayer que un trabajador es la persona física que realiza un trabajo personal y subordinado. Entonces, eso de personal, ¿qué intentó o qué quiso decir el legislador? En este aspecto de trabajador de confianza, lo que quiso decir el legislador, hijos, y no lo dijo bien, por eso está el artículo 9 todo revuelto, es que una persona, por ejemplo, una persona física, patrón, pues puede, no sé, tomar él el teléfono y él puede escribir y él puede hacer, pero como está tan ocupado o no le gusta hacerlo, contrata a una persona que sería su secretaria o a lo mejor hasta su chofer porque él puede manejar su carro para que haga lo que él personalmente pudiera hacer. Por eso el legislador trató de decir algo de personal. Entonces, hay trabajadores de confianza que no mandan a otros trabajadores que a lo mejor no toman decisiones, pero están tan cercanos al patrón o tan cercanos a los otros trabajadores de confianza que también deben de ser tomados, según el legislador, como trabajadores de confianza para que se les ordene de manera diferente quizá a otro tipo de trabajadores. Por ejemplo, una secretaria no necesariamente es de confianza, pero la que está cercana al director, por ejemplo, en la FES, la que está cercana a lo mejor a al secretario general de la FES, el que está cercano al rector, pues esas serían de confianza, hijos. ¿Y por qué quisieron ponerle la cuestión de confianza? Porque
A lo mejor yo como patrón necesito estar en una junta y se alarga esa junta hasta las 10, 11, 12 de la noche y no quiero que un trabajador cualquiera me diga, oiga, ya son más de mis 8 horas de trabajo, entonces yo ya me tengo que ir, o no quiero que mi chofer, por ejemplo, me esté diciendo, oiga, ya nos vamos y estoy con mis amigas platicando y tomando una copa y que esté el chofer, oiga, ya vámonos porque ya se terminó mi jornada y yo ya me quiero ir. Entonces, sí están entendiendo que a veces, o el patrón necesita un tipo de trabajadores en el que esté a su libre, digamos, a su disposición más libremente que otros trabajadores. En esas circunstancias, hijos, en ese contexto, pues tenemos que los trabajadores de confianza, insisto, son aquellos que están muy cercanos al patrón o a los representantes de los patrones y que están más libremente a disposición de esas personas. Entonces, un trabajador de confianza, hijos, muchos dicen, es que un trabajador de confianza gana más, a veces es el que no sale de vacaciones, o si sale de vacaciones, está de todas maneras a disposición de lo que se le ocurra al patrón. A veces sale más tarde que todos los demás trabajadores. Y por eso yo creo que un trabajador de confianza pues tiene todo el derecho, hijos, de ganar mejores y mayores salarios. Porque, insisto, es aquel que está más libremente a disposición de un patrón y el patrón a veces ahí sí hace lo que él quiere. Y entonces con ese trabajador, y por lo tanto, y desde mi punto de vista, por eso un trabajador de confianza, por esas categorías, por esas cuestiones, tiene y debe ganar más dinero. Pero no tenemos por qué quitarle los demás derechos que tienen otros trabajadores. Por ejemplo, un trabajador de confianza, hijos, no tiene derecho a estabilidad en el empleo. Todavía no sabemos qué es estabilidad en el empleo, pero es la permanencia, la duración de la relación de trabajo. La estabilidad en el empleo, que fue algo por lo que se luchó mucho en el siglo pasado y que el maestro Mario de la Cueva dice que es una de las figuras más hermosas del derecho del trabajo, significa que no es el patrón el que decide cuándo o cuánto tiempo vamos a trabajar, sino es las circunstancias por las que fuimos o somos contratados las que van a dar pie a que un patrón nos contrate, ya sea por tiempo indeterminado o por tiempo determinado. En otras palabras, no está a voluntad de un patrón decidir cuánto tiempo estamos hablando en el deber ser, hijos, cuánto tiempo vamos a durar en un trabajo. Y en esas circunstancias, un trabajador de confianza, cuando es despedido, hijos, no tiene derecho a pelear con el patrón que lo reinstale en su puesto. Un trabajador de confianza, si lo despiden injustificadamente, a lo único que tendrá derecho es a una indemnización. En otras palabras, hijos, para que me entiendan, a un trabajador que no sea de confianza y que tenga más de un año de servicio en una empresa, si es despedido, puede elegir entre que lo reinstalen en su puesto o que lo indemnicen. Reinstalar significa que a pesar de la voluntad del patrón, va a regresar el trabajador a su puesto. Y la indemnización pues consiste en que le van a dar dinero. Pero la reinstalación también, jurídicamente hablando, es la mejor acción que puede tener un trabajador, porque al solicitar la reinstalación, si el patrón le niega la reinstalación, el patrón siempre tendrá la carga de la prueba, hijos,
para demostrar que este trabajador fue despedido justificadamente. Si nada más tiene derecho a la indemnización y el patrón le ofrece el trabajo y el trabajador no quiere regresar, entonces quien tiene la carga de la prueba para demostrar que fue despedido injustificadamente es el propio trabajador. Para los trabajadores, hijos, es muy difícil probar muchas cosas, porque a veces, aunque sus compañeros se dieran cuenta de que lo están despidiendo injustificadamente, pues no van a ir a declarar a su favor, porque también saben que en el momento en que declaren a favor del trabajador, el patrón los va a despedir. Entonces, para un trabajador es difícil probar que fue despedido injustificadamente. Entonces, en ese contexto, un trabajador de confianza no tiene esa posibilidad de solicitar la reinstalación. No tiene estabilidad en el empleo. Un trabajador de confianza, hijos, puede entiendan esto, puede formar sindicatos, pero tendrían que ser con puros trabajadores de confianza. ¿Y para qué forma sindicato el trabajador de confianza si los intereses que está representando son los del patrón? Y ni modo que se ponga en contra de sus propios intereses, porque ya dijimos que los intereses que representa el trabajador de confianza son los intereses del patrón. Entonces, pues a él tampoco le interesa estar sindicalizado o formar sindicatos, pero sí puede formar sindicatos, pero siempre y cuando sean con trabajadores de confianza. No puede formar sindicato con los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en una asamblea sindical un trabajador empieza a hablar mal del patrón, empieza a echar pestes del patrón. ¿Quién creen que va a ser el primer chismoso que le va a ir a avisar al patrón que están hablando mal de él? Pues el trabajador de confianza. Entonces, por eso el trabajador de confianza no puede juntarse con los demás trabajadores en un sindicato. El trabajador de confianza tampoco tiene, ya vimos que no tiene estabilidad, que puede formar sindicatos, pero no con los demás trabajadores. El trabajador de confianza, en caso de huelga, hijos, puede haber un recuento, así se llama, y que ese recuento es que voten los trabajadores si quieren o no la huelga. Y los trabajadores de confianza, su voto no cuenta absolutamente para nada. Los trabajadores de confianza no pueden o no votan en ese sentido. Entonces, fíjense, estamos viendo que el trabajador de confianza no tiene estabilidad en el empleo. El trabajador de confianza no puede formar sindicato con los demás trabajadores. El trabajador de confianza, en caso de huelga, su voto no cuenta. Todo esto, hijos, abran su ley, vean su ley. En trabajos especiales está el título de trabajos especiales y vean que ahí está el trabajador de confianza en trabajos especiales. Y entonces ahí nos dice que el trabajador de confianza es lo que no tiene y lo que sí tiene derecho, digamos. Pero, insisto, un trabajador de confianza, pues al no tener todos los derechos que los demás trabajadores tienen, por ejemplo, tampoco tiene derecho a prima de antigüedad, hijos. La prima de antigüedad consiste en pagarle 12 días al trabajador cuando deja de trabajar. Pues esto no lo tiene el trabajador de confianza. Si el trabajador de confianza deja de trabajar, el patrón no tiene obligación de pagarle la prima de antigüedad. Entonces, vemos que también no tiene ese derecho. Entonces, como no tiene ese derecho, y si vuelven a leer su artículo 9 de su Ley Federal del Trabajo, entonces ya empiezan a entender lo que es un trabajador de confianza. ¿Por qué? Porque dice la ley que el trabajador de confianza no es por disposición del patrón, o sea, no es porque el patrón diga, tú eres de confianza, sino por las actividades que tú realizas. Porque si le dejáramos al patrón la libre decisión de quiénes fuéramos todos de trabajadores de confianza, pues todos seríamos trabajadores de confianza, hijos, todos, porque no tendríamos derecho a estabilidad en el empleo,
porque no tendríamos derecho a la prima de antigüedad. Entonces, por eso no está tampoco que solamente el patrón diga, es que es trabajador de confianza y yo no lo puedo regresar a trabajar. No, se tiene también qué es lo que realiza, qué es lo que hace ese trabajador para poder ser de confianza. Entonces, un trabajador de confianza, por eso dice nuestra ley en el artículo 9, no es porque lo diga el patrón, sino por las actividades que realiza. Y las actividades que realiza es la que, ahorita te doy la palabra, Oscar, es lo que va a definir lo que es un trabajador de confianza. Sí, dime, Oscar, por favor. ¿Cómo aplicaría para servidores públicos, maestra? Los servidores públicos, ahí sí, en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, hijo, hay una lista en el propia ley de quién sería trabajador de confianza. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es que ahorita no me acuerdo del artículo, hijo, pero si mal no recuerdo es el artículo 9 o algo así de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el que dice, es una lista, trae una lista enorme, pero un trabajador de confianza en el Estado, pues eso, empezamos por el presidente de la República. Él es un trabajador de confianza, todos los secretarios de Estado, los ministros de la Corte, todos los jueces, todos los magistrados, los MP se pueden considerar como trabajadores de confianza, que ya están excluidos de la ley, y te da una larga lista la propia ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Pero lo que no esté claro en la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, lo puedes sustituir o puedes interpretarlo con la ley federal del trabajo. La ley federal del trabajo sustituye las lagunas que pudiera tener los trabajadores al servicio del Estado. Pero los trabajadores al servicio del Estado, que son trabajadores de confianza, hijos, pues están peor que los trabajadores del apartado A, en el sentido de que la ley no los protege absolutamente de nada. Nuestra Constitución, en el artículo 123, fracción 15, dice que los trabajadores de confianza solo tienen derecho a su salario y a su previsión social. Entonces, si lo lees literalmente, un trabajador de confianza en el apartado B, pues no tiene derecho a vacaciones, no tiene derecho a descansos. No tiene, ¿por qué? Porque nada más dice la Constitución que a su salario y a su previsión social. Y como les comento, los trabajadores de confianza lo que menos tienen es estabilidad en el empleo. ¿Sí aclaré tu duda, Oscar? Sí, profesora, gracias. Pero así, ahí sí en la ley del federal de los trabajadores al servicio del Estado trae una lista enorme de lo que son los trabajadores de confianza, pero cualquier jefe de departamento también en el apartado B será trabajador de confianza. ¿Hasta ahí alguna otra duda, hijos? ¿Algún comentario que quieran hacer? Entonces, hijos, tenemos que la situación del trabajador de confianza pues no es tan sencilla, pero por eso, además por la, digamos, su trabajo es muy importante. Yo estoy de acuerdo en que se le pague más, en que tenga mejores cosas en cuanto al salario, pero a veces en prestaciones pues se le están quitando y yo no estoy en acuerdo con eso, porque no dejan de ser trabajadores de confianza. Ahora, los trabajadores de confianza luego están como el jamón del sándwich. Está aplastado porque por un lado está el patrón, por otro lado los trabajadores, y obviamente a veces los pobres pues están aplastados por los dos, por patrones y trabajadores. Sin embargo, bueno, un trabajador de confianza, como ustedes dijeron, en la escuela, el director, también tienen a veces prestigio, o sobre todo cuando Oscar nos habla del apartado B, pues entonces son personas que también adquieren un prestigio, adquieren algo, y que su trabajo debiera ser su mejor carta para ser buenos trabajadores. Entonces, ¿me quieren leer nuevamente el artículo 9 de su Ley Federal del Trabajo? Y espero que hoy sí ya les quede más claro. Por favor, ¿alguien quiere leer el artículo 9
en voz alta de su Ley Federal del Trabajo, hijos? A ver, Iván, por favor. Artículo 9. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. Ok, entonces ya entendimos por qué nos dice la ley que no es por la designación que haga el patrón, sino por sus actividades que realice lo que lo va a hacer trabajador de confianza. Insisto, porque si al patrón nos dejáramos elegir quién fuera trabajador de confianza, pues todos seríamos trabajadores de confianza, ya que nos puede correr en cualquier momento. Perdón, eso se me olvidó decirle. El trabajador de confianza, a pesar de que lo pueden correr por todas las circunstancias que vamos a ver en el artículo 47, tiene una circunstancia más de que lo pueden correr, que es la pérdida, precisamente la pérdida de la confianza. Y la pérdida de la confianza, aunque la jurisprudencia dice que quien lo tiene que demostrar esa pérdida de la confianza es el patrón, pues para el patrón relativamente es fácil comprobar una pérdida de confianza porque puede decir que no entregó papeles a tiempo o que no le dijo a tiempo algo importante para una decisión, etcétera. Yo creo que es fácil de alguna manera para el patrón probar que un trabajador ha perdido confianza. Entonces, en estas circunstancias, hijos, eso es un trabajador de confianza. Los voy a poner a trabajar y quiero que hagan o traten de hacer una definición ustedes clara de lo que es un trabajador de confianza y no como la que tenemos en el artículo 9 de su Ley Federal del Trabajo. Por favor, pónganse a trabajar, hagan su definición y cuando la tengan me avisan para ver quién quiere leerla en voz alta y para todos nosotros. Por favor, pónganse a trabajar y hagan una definición de trabajadores de confianza para ver si entendieron esto. ¿Alguien ya tendrá su definición? A ver, María Esmeralda, por favor. Bueno, el trabajador de confianza es aquella persona que se encuentra a disposición del patrón, mismo que a su vez será quien actúe en su nombre y representación. Bien, me gusta. A ver, ¿alguien más? A ver, Ana Beatriz, por favor. Trabajador de confianza son los representantes del patrón en cuestión de la representación de intereses y la toma de decisiones. Bien, bien. ¿Alguien más? A ver, Iván. Es el trabajador que desempeña actividades específicas que respalden al patrón, los cuales gozarán de un mejor salario, pero no de ciertas prestaciones. Ok, perfecto. En esas, a ver, Roberto, perdón, Eric Roberto. Sí, son los empleados subordinados a disposición del patrón en representación de sus intereses, gozando ellos tanto de características especiales como perdiendo algunas también. Bien, gracias. Eric, ¿alguien más? Bueno, entonces creo que sí han entendido lo que es un trabajador de confianza y que, perdón, y que obviamente el trabajador de confianza pues va a tomar, insisto, decisiones, va a ser el que represente los intereses del patrón y obviamente un trabajador de confianza tiene derecho, insisto, a ganar más,
pero no a que se le quiten determinadas prestaciones ni determinados alcances, porque finalmente pues no deja de ser trabajador. También si ustedes ven, y si lo revisaron, en trabajos especiales, que el trabajador de confianza, si primero fue de base o de planta y quiere regresar a su base planta y si el patrón no tiene una objeción, realmente también el trabajador de confianza podría regresar a su base, su planta. Sin embargo, bueno, ya cuando has sido director de una escuela, cuando has sido secretario y te regresan a ser simplemente maestro, pues yo conozco a muchos exdirectores que siguen teniendo la pretensión de seguirte mandando, de seguirte ordenando y pues ya no pueden porque obviamente ya no son los trabajadores de confianza. Entonces, un trabajador de confianza, sobre todo como nos dijo Oscar en el apartado B, pues también tienen una duración a veces en determinados puestos. No pueden durar todo el tiempo o toda su vida en un puesto y son manejados obviamente por una ley diferente a la que tenemos en la Ley Federal del Trabajo. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijos? Entonces, abran su ley. Iván, por favor, si me quieres leer el artículo 10 de tu ley, por favor. Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Ok. Entonces tenemos que patrón es la persona física o moral. Aquí sí ya no nos referimos específicamente o exclusivamente a una persona moral, a una persona física. Un patrón puede ser una persona física o una persona moral que contrata los servicios de uno o varios trabajadores. A ver, hijos, ¿cómo me describirían a un patrón físicamente? ¿Cómo se imaginan a un patrón? Físicamente. A ver, hijos. De traje. A ver, Eric, no te oí, perdón. ¿De traje dijiste? Sí, De traje, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se lo imaginan? A ver, hijos, por favor, Con buena presentación. con buena presentación, Ana Beatriz. ¿Cómo más se lo imaginan? Sus compañeros en otros semestres me han dicho gordo, sangrón, algunos enojón. A ver, ¿ustedes cómo se lo imaginan? Imponente. Imponente, bien, se impone, bien. Ahora, si tienen cerca un espejo, véanse al espejo, por favor. Y díganme qué características de ese patrón tienen ustedes. Y a lo mejor me dicen ninguna. Yo no sé por qué nunca se imaginan una mujer patrón. Nunca, nunca. No sé por qué me hablan de hombre, me hablan de traje, me hablan de presentación imponente, enojón, gordo, gruñón. ¿Y por qué les digo que se vean al espejo? Porque cualquier persona, en cualquier momento, se puede convertir en patrón, sin necesidad de tener una empresa o de tener grandes oficinas ni nada de eso. Cuando ustedes contratan los servicios de una persona y esa persona está subordinada a ustedes, en ese momento ustedes son patrones y con todas las obligaciones que un patrón contrae. Si ustedes contratan a una persona para que les haga el servicio en su casa de limpieza, en ese momento se convierten en patrones. E insisto, con todas las obligaciones que la ley trae.
Si ustedes viven en un departamento, en un edificio, y contratan todos a un conserje, en ese momento ustedes son patrones. Entonces, un patrón no necesariamente, hijos, tiene mucho dinero. Un patrón no necesariamente tiene muchas empresas. Un patrón no necesariamente tiene que saber lo que hacer, digamos, tiene que saber hacer lo que hace su trabajador. Precisamente para eso lo está contratando, para que él haga lo que a lo mejor él no sabe hacer. Si ustedes contratan un chofer para su servicio específico y exclusivo, obviamente no son patrones. ¿Cuándo no soy patrón, hijos? Para que lo entendamos mejor, cuando yo no puedo despedir a las personas. Por ejemplo, yo llego a una estética y les digo, córtenme el cabello. Y me dejan toda pelona más de lo que estoy, o sea, sin pelo en ningún lado. Y entonces le puedo decir a la persona que me está... ¿Está usted despedida? ¿Yo la puedo despedir, hijos? A ver, contéstenme. No, profesora. No lo puedo, no, ok. Yo creo que aquí nada más los despiertos son María Esmeralda, Ana Beatriz, Iván, Eric, Daniela, porque todos los demás ni contestan. Bueno, en ese tenor, hijos, ahí está la clave. ¿Cuándo eres patrón y cuándo no? Si, por ejemplo, tú en tu casa, si tienes a una persona que te está pintando tu casa y lo está haciendo mal, ahí sí lo puedes correr y ahí sí lo puedes despedir. Un patrón es aquel que tiene, digamos, la posibilidad de quitarte tu fuente de trabajo. Por ejemplo, si tú le estás dando un servicio a un cliente, por ejemplo, llega una persona y te pide que lo divorcies, ¿tú serás el patrón de esa persona o esa persona será tu patrón? No, ¿verdad, hijo? Ahí sí estamos hablando de un servicio de civil, un contrato civil en donde las personas están buscando un servicio, pero no tú no estás subordinado a ningún cliente, ni el cliente está subordinado a ti. Si van con un dentista y le piden que les arregle sus muelas, sus dientes, etcétera, tampoco él es su patrón, ni ustedes son patrones de él. Ahí sí es un servicio civil. ¿Sí les está quedando claro, hijos? O sea, si pueden despedir a una persona, entonces sí son patrones. A ver, María Esmeralda, ¿qué ibas a comentar o me ibas a decir que sí? No, se lo iba a decir que sí. Bueno, ok. Pero sí están entendiendo lo que es un patrón. Entonces, un patrón puede ser la persona física o la persona moral. Ahora, ¿una persona moral puede actuar por sí misma, hijos? A ver, contesten. No, puede, obviamente no. Bueno, Dime, su personalidad Javier. jurídica es por medio de personas físicas. Exacto. Entonces, la persona moral patrón siempre va a tener trabajadores de confianza. No sé si me están entendiendo porque los van a tener que representar. Por ejemplo, ¿cómo se llama mi patrón, hijos? Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tipo de sujeto es Universidad Nacional Autónoma de México? Una persona moral. Es una persona moral. ¿Y quién representa o quién sería como casi mi patrón en la FES de Aragón? Que no es mi patrón, es nada más representante. A ver, ¿quién sería mi patrón? Perdón, el representante de mi patrón ante mí, ¿con quién hablo de cuestiones de la UNAM? En cuestiones laborales. ¿El director? El director, muy bien, o la jefa de carrera. ¿Sí estamos entendiendo, hijos? ¿Alguna duda? A ver, Ana Beatriz. No, también me iba a decir que sí, todo bien. Ajá, ok. Entonces, ¿sí entienden lo que es un patrón? A ver, hijos. Sí, maestra. Bueno, Sí. a ver, la segunda parte del artículo 10. ¿Lo entienden?
lea por favor en voz alta. Iván, si me haces el favor de leerlo en voz alta. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. ¿Sí entienden esa parte o no? Yo no. Tú no. Bien, Ana Beatriz, así me gusta que contesten. No, no la entienden. Bueno, vamos a suponer, Ana Beatriz, que te sacas la lotería y quieres construir un cuarto, digamos, tienes tu casita y quieres construir un cuarto en la parte de atrás para hacer tu oficina. Y para construir ese cuarto mandas llamar a Juan, Ana Beatriz. Y Juan es un ingeniero. Y le dices, oiga, Inge, necesito un cuarto atrás, usted me lo podría hacer. Ah, sí, cómo no. Y te manda a Hugo, Paco y Luis a hacer el cuarto. ¿Quién es el patrón de Hugo, Paco y Luis? ¿Ana Beatriz o el ingeniero? Pues Juan, ¿no? Bueno, el ingeniero. No, Ana. Es A ver, Ana. Mariana, ¿tú qué dices? Ana. Es esta Ana. Ana Beatriz es la patrona. Efectivamente, hijos, Ana Beatriz es la patrona. Porque está contratando los servicios del ingeniero y a su vez el ingeniero está contratando a otros trabajadores. Entonces, el patrón de lo será de aquellos. ¿Qué sería el ingeniero? ¿Qué tipo de trabajador sería el ingeniero? El trabajador de confianza. Muy bien, María Esmeralda. Sería un trabajador de confianza. Pero quien es la patrona es Ana Beatriz. ¿Sí les quedó o no les quedó claro? A menos que Ana Beatriz y el ingeniero hicieran un contrato de prestación de servicios en el orden civil. ¿Sí están entendiendo eso? Que Ana Beatriz pudiera hacer un contrato de prestación de servicios en el orden civil y a lo mejor ahí ya no va a ser patrona, sino el patrón va a ser el ingeniero. Pero no se va a liberar de todas las obligaciones del orden laboral, ¿eh? Yo puedo hacer contratos del orden civil, pero los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Ojo con eso, hijos. Y no estamos en derecho civil, recuerden lo que estamos en derecho laboral. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? No, profesora. Bueno, entonces los dejo para que ya empecemos a ver los de representante de patrón mañana y los dejo descansar un ratito. Entonces, si no hay dudas, si no hay nada, nos vemos mañana, hijos. Hasta Gracias, mañana. profesora. mañana, Hasta gracias, mañana. profesora. Buen día. Gracias. Nos vemos.